Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con la charla taller de presentación sobre Custom Painter, una nueva o una interesante forma de trabajar con el sistema dibujado de Flutter. Pero algunos conceptos se aplican también a otras tecnologías, entonces para que estemos muy atentos. Hoy vamos a hacer la primera partecita porque esto cubre una serie bastante interesante sobre lo que vendría a ser específicamente dibujo vectorial aplicado pues a la solución o al desarrollo de soluciones móviles. Bien, entonces los puntos que vamos a tratar son maquetación, que es el box model, ¿cierto? Entender que es toda esa arquitectura sobre la cual basamos el sistema de organización de la visual en los elementos, en las interfaces. El Custom Painter, que es la clase en la cual vamos a girar todo el tema de la exposición, tanto hoy la primaria como la avanzada. El Canvas, que es finalmente ese lienzo, recuerden, sobre el cual vamos a dibujar. Y un método interesante que es el Should Repaint, que lo verán funcionar a lo largo de la demostración más adelante, ¿cierto? Bien, entonces tenemos aquí lo siguiente. No, se quedó en blanco. Listo. Entonces, primero que todo, ¿qué es la maquetación, cierto? Entonces, bueno, vamos a definirlo rápidamente aquí, muy simplecito y muy pequeño. Y tenemos un resumen que nos dice que es el acto o proceso de planificar o diseñar en detalle. Dicho de una forma más específica, es el proceso de tomar un conjunto aleatorio de textos, fotos, títulos, ilustraciones, etcétera, y construir con ellos un diseño global estructurado. Ojo, más que interponer todos estos elementos dentro de nuestro diseño como tal, es encontrar esos límites sobre los cuales o dentro de los cuales vamos nosotros a generar nuestro respectivo diseño, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta generalmente en la computadora, ¿cierto? Tenemos el layout dentro de una matriz de datos. Entonces, nuestra pantalla funciona como un array o como una matriz de píxeles, ¿verdad? Y esto generalmente se representa de forma rectangular o cuadrada, sea cual sea nuestro tamaño de dispositivo o sea cual sea la sensación en la cual nosotros vamos a presentarlo, incluyendo si son dispositivos como los wearables que tenemos con unas pantallitas redondas. Entonces les voy a mostrar. Generalmente el proceso de maquetación depende o inicia desde el área de diseño. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, ¿cierto? Porque muchas veces hemos hablado que nosotros como ingenieros, como desarrolladores, realmente no somos los creativos. Es verdad que a veces somos indie, o sea, en el sentido en que hacemos muchas cosas, pero generalmente esto viene desde un diseño externo o de un profesional que definitivamente nos pasa esta parte a nosotros. Entonces, se las voy a mostrar. Aquí ya la tenemos como expresión del layout. Acá la tenemos dentro de la aplicación. Entonces, por ejemplo, en el menú tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 botones y los botones están todos enmarcados en una cañita cuadrada, ¿cierto? Y aquí podríamos ver o expresar ese layout como tal. Si vemos, es el lugar o el espacio que va a ocupar cada uno de nuestros elementos. Entonces tenemos la cabina. Hoy vamos a hacer un carrito, ¿no? Sí, yo creo que ya se dieron cuenta, ¿verdad? Entonces, tenemos la cabina, tenemos el baúl, las puertas, donde ver la luz delantera, donde ver la luz trasera, donde va a ir nuestro capó, las defensas y las llantas. Y ahí alcanzamos a verlo de alguna manera transparentado, pues para que ustedes lo pudieran revisar. En el enlace les vamos a dejar el enlace ahorita a lo largo de la llamada y también en la descripción del video más adelante para que ustedes puedan replicarlo y tal vez se unan al reto final y prueben los conocimientos que adquirieron durante toda esta charla, ¿vale? Entonces, si nos devolvemos, como el diseño no lo muestran, son figuras geométricas básicas. A ver, me voy a volver por aquí y vamos a venir aquí a nuestro amigo Figma. Y desde aquí nos mandan desde el área de diseño lo que vamos a hacer. Entonces, hoy vamos a hacer el carrito de la parte de arriba y les van a quedar a ustedes otros carritos para que hagan el reto. Tenemos unos carritos más adelante para luego un taller que vamos a hacer sobre patrones de diseño factory,
ya de esos hablaremos luego, y también para jugar un poquito más con una parte o una versión avanzada de este mismo taller. Entonces, miren, tenemos el auto 1, ¿cierto? El auto 1 está contenido, ¿sí? El diagrama nos dice que está contenido aquí en el layout y la distribución en un fondo. Ese fondo lo vamos a tratar como el canvas o el lienzo, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, lo tenemos de color amarillo. Yo lo podría apagar y aún así no significa que por eso el espacio que está ocupando el carrito haya desaparecido. Entonces, a eso es a lo que llamamos nosotros ese layout o esa maquetación. Es dónde y qué espacio vamos a ocupar. Y para todo lo demás, entonces, por ejemplo, la luz delantera, adicionalmente al espacio que va a ocupar, tenemos una posición que va desde la parte de arriba, ¿cierto? Voy a encender nuevamente aquí en el auto. A ver dónde lo tenemos, el vehicle container, aquí lo encendemos. Y aparte de todo el espacio que tenemos para trabajar, todo el lienzo en el que vamos a trabajar en el carrito, tenemos también la posición de los elementos. En este caso, nosotros nos vamos a centrar en dos posiciones relativas al punto 00, que corresponde a la parte superior izquierda. ¿Listo? Entonces, en la parte superior izquierda nos vamos a mover hacia la derecha y nos vamos a mover hacia abajo. Entonces, si nos damos cuenta, desde ese punto 00, nuestra luz delantera entonces quedaría en 311 y 134, ¿cierto? Entonces, estas coordenadas no necesariamente se corresponden con las coordenadas que nosotros tengamos dentro de nuestras aplicaciones. Es súper importante esto, ¿vale? Porque, por ejemplo, si nosotros lo habláramos del Canvas desde el punto de vista de JavaScript, recordemos que el punto 00 del Canvas de JavaScript está ligeramente diferente o está rotado. Bien, cada uno de los elementos entonces ocupa un lugar y ese lugar está definido en la maquetación a través de una cajita cuadrada. Y como lo vamos bueno, les voy a mostrar un poquito del código, un poquito nada más, ¿cierto? Entonces, miren, tenemos cada uno de los elementos distribuidos en cada una de las fases de nuestro contenedor del vehículo. Entonces, nuestro contenedor del vehículo, que viene a ser la zona amarilla, y cada una de las partes. Cada una de las partes también está posicionada desde el left y desde la parte de arriba. Bien, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, para entender un poquito más la parte del box model o de esa cajita o ese contenedor sobre el cual nosotros vamos a diagramar en las diferentes tecnologías, esto seguramente lo han visto mucho en HTML y CSS, les cedo la palabra a nuestra compañera Jimena para que continúe. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a poder apreciar, digamos, como una ilustración general del box model. El box model, por su significado en español, literalmente significa modelo de caja. Y como hemos comenzado a hablar acerca de maquetación, es que ha salido esta definición. Entonces, este box model lo que va a hacer es prácticamente envolver los elementos en una caja, ¿no? Está compuesto primero en su capa más interna por el contenido, que es donde se va a encontrar en sí los elementos que se le van a mostrar al usuario. O sea, ya sea el texto, el gráfico, la imagen, entre otros. Posterior a este viene lo que es el padding o relleno. Esto lo que va a hacer es un relleno transparente y se va a encargar de crear un espacio alrededor del contenido. Pero este espacio va a estar entre el contenido y el borde. Entonces, pasamos el del padding y podemos ver que sigue el borde. Entonces, el borde va a ser la línea visible o no que va a limitar el área del contenido y el relleno. O sea, va a ser el límite entre las dos capas más inferiores y va a ir alrededor de las mismas. Y por último tenemos el margen, que si bien también es un espacio, es el espacio que está alrededor del elemento fuera del borde. Entonces, prácticamente si bien el padding y el margen son espacios, lo que los diferencia es dónde está ubicado ese espacio en relación al elemento. Ahora, ¿qué es Custom Painter?
Pues antes de empezar a definirlo, es importante saber que la mayoría de frameworks que tienen interfaz gráficas de usuario proveen una API de Canvas o de lienzo. Es decir, va a proporcionar una manera de dibujar gráficos personalizados que puedan no estar incluidos en los componentes que ya existan dentro de ese framework. En el caso de Flutter, estamos hablando entonces de las clases de Custom Paint, Custom Painter y Canvas. Custom Painter viene a ser el widget. El widget va a ser el que va a proporcionar el canvas para dibujar durante la fase de pintado. Mientras que el Custom Painter va a ser la clase donde se va a ubicar toda la lógica que se va a realizar para poder hacer ese pintado que se desea hacer. Entonces, ahí como lo está mostrando mi compañero en pantalla, podemos ver que el Custom Paint posee, digamos, como que 3 parámetros principales. Uno es el Painter, otro es el Child y el Foreground Painter. La parte de, digamos como que va a establecer estos elementos en una forma de stack, donde la capa más baja, la primera que se va a pintar, va a ser la que se le pasa el Painter, que es este parámetro el que va a contener a la clase Custom Painter. Luego viene el Child, que se va a pintar por encima de ese Painter, y el Foreground Painter, que va a ser la capa más superior. Entonces, ahora hablamos del Custom Painter. Como podemos ver, esto va a ser... El Custom Painter es abstracto. Entonces, vamos a hacer una subclase de este Custom Painter. Y eso va a hacer que se nos haga una sobreescritura de 2 funciones principales. Una que es el Paint y otra que es el Should Repaint. En la parte del Paint va a ser donde se va a proporcionar el canvas o lienzo donde se va a realizar el dibujo que se desea hacer y el tamaño de dicho lienzo. Entonces, asimismo también está el Should Repaint, que como dice su nombre, lo que va a hacer es, cuando una nueva instancia de Custom Painter sea otorgada, va a decidir, o vamos a decidir nosotros si es que se va a desear repintar el canvas basándonos en los nuevos parámetros que nos llegan, ¿no? Dice Jimena. Bueno, entonces ahora hablemos un poco más de cómo vamos a tener todo este conocimiento y lo vamos a aplicar a Flutter. Cómo vamos a pintar realmente estos widgets, gráficos, líneas, lo que queramos en Flutter. Bueno, como bien nos decía Jimena, Flutter provee Canvas. ¿Qué es Canvas? Hagamos una analogía como si fuéramos un pintor. Si fuésemos un pintor, tendríamos que tener un lienzo, tendríamos que tener unos pinceles, unas pinturas, mezclarlas, lo que sea. Habrán tipos de pinceles diferentes, más gruesos, más delgados, pero todo va en la misma estructura. Lo mismo es Flutter. Flutter tiene el lienzo, en este caso se llamaría Canvas. Si vamos a hablar de pinceles, sería el stroke en el Paint. El stroke es como la anchura de la línea que queremos dibujar. Esa línea la podemos poner curva, que se rellene, que no. Entonces, de esta manera podemos hacer esa asociación y entenderlo un poco más fácil. Ahora, Canvas como tal tiene varios métodos. Entonces, Flutter provee varios métodos para Canvas para dibujar de una manera mucho más simple. Como nos decía Albert, generalmente estamos acostumbrados a hacer dibujos en contenedores, que sean cuadráticos y de vez en cuando algunos círculos, pero ¿qué pasa entonces cuando necesitamos una curva que sea como una S o que hayan unas geometrías un poco más complicadas? Se pueden hacer con la geometrización, con contenedores como estamos viendo el layout, pero es un poco más complicado y haríamos mucho trabajo sabiendo que lo podemos hacer con Custom Painter. Entonces, Flutter como tal nos provee de estos métodos. Hay varios, hay otros, pero podemos ver que existe .drawLine, drawRect, drawCircle y drawPath. ¿Qué pasa con esto? Con unos, podemos hacer una analogía como si fuese una animación explícita o implícita. Aquí lo podríamos mirar que este método nos hace una animación implícita, porque simplemente le estamos diciendo de una vez que queremos hacer una línea o que queremos hacer un rectángulo. Simplemente le damos algunos parámetros que ya vamos a ver y ya le damos el tamaño del círculo y listo. Pero si quisiéramos algo más personalizado, podríamos hacer la analogía como si fuera
una animación explícita, que necesita un patrón, que necesita generar unos pasos para que se dibuje esto. Y en este caso sería, vamos a dibujar un pad. Entonces, antes de hablar del pad, vamos a mostrar unas figuras básicas. En este caso, vamos a mostrar las figuras geométricas básicas con Custom Painter. Entonces, podemos ver lo siguiente. Estas figuras que están hechas acá, están hechas netamente con Custom Painter. Podemos ver, por ejemplo, aquí que existe el método drawLine. ¿Qué pasa con drawLine? Le estamos diciendo que, bueno, hágame un drawLine desde, como nos decía Albert ahorita, desde la posición 0 y que me divida el tamaño. Ahorita vamos a explicar un poco más esto para que lo entiendan, pero aquí lo que le está diciendo es una posición inicial en 0, perdón, en X y en Y, y hasta dónde va a llegar, ¿cierto? Lo mismo sería, por ejemplo, con el cuadrado. Podemos ver, por ejemplo, acá el rectángulo, perdón, sería lo mismo. Estos métodos que ahora los explicamos, lo que estamos diciendo es desde dónde va a empezar el cuadrado y realmente hasta dónde va a ir. Bueno, y con el círculo, como les estaba diciendo ahora, vamos entonces a mirar cuál es el centro de ese círculo y cuál va a ser el radio de ese círculo para que él dibuje y pinte lo que debe de hacer allí. Y como tal, el triángulo no existe en Flutter, algo que diga, por ejemplo, draw triangle, sino que simplemente vamos a hacer un draw path que le vamos a hacer una especie de pasos. Entonces, ¿qué es realmente el path? Entonces, el path es una serie de pasos en los cuales vamos a decirle, listo. En los anteriores era solamente como una instrucción que contenía un montón de parámetros y te daba algo. Ahora lo que vamos a hacer es muchas instrucciones y la suma de todas estas va a ser todo un path. Entonces aquí, por ejemplo, estamos diciendo que se mueva a la línea tal, que vaya, primero que mueva. Bueno, hay algo que hay que tener en claro y es que existen dos formas de dibujar el path. Está cuando le pones línea, que es line to, en este caso esto, él va a dibujar desde donde está hasta la posición que le pongamos en los parámetros. Pero si le decimos move to, simplemente él va a ir hasta este punto, hasta este parámetro que le estemos dando, pero no va a dibujar. Ahorita, cuando estemos dibujando el carrito, vamos a ver por qué es tan importante esto. Y aquí podemos ver que también existen unas Quadratic Bezier 2, también existen Cubic 2, que es una curva doble cuadrática de Bezier. Pero, ¿qué es realmente esto de las curvas Bezier? Como vimos, estamos viendo las figuras básicas que son cuadrados y círculos, pero si queremos hacer una curvatura en un lugar en específico y queremos darle los parámetros para que sea más ovalada, para que sea más perpendicular a algún punto, eso se lo podemos dar exactamente con las curvas Bezier. Entonces, mi compañera Jimena nos va a dar una introducción de una forma matemática de qué es realmente una curva Bezier y ahorita la vemos aplicada a código. Vamos a intentar no ahondar mucho en las matemáticas, sino digamos como que una explicación general de cómo es que están funcionando para que al momento de ir al código podamos tener una noción de que, está haciendo esto y pues va a ser mucho más fácil desarrollarlo, ¿no? Tenemos entonces 3 tipos de curvas Bezier. Primero, para dar un poco de contexto, las curvas Bezier son como un sistema que se desarrolló más o menos aproximadamente en 1960 para el trazado de dibujos técnicos. Y además de eso, también en el diseño aeronáutico y en el diseño de automóviles, ¿no? Entonces, ahora pasemos a estos 3 tipos de curvas. Primero está la curva Bezier lineal, luego está la cuadrática y luego la cúbica. Empezando por la lineal, vemos literalmente que se abarcan 2 puntos, el punto inicial y el punto final. La interpolación que se va a hacer entre ambos puntos va a depender, como pueden ver en la fórmula, de la variable t. Esto quiere decir que mientras el valor de t va a ir entre 0 a 1. Mientras más cerca 1 esté, la interpolación va a ser mayor. Como podemos ver en la imagen, ahí el valor de t va variando. Y mientras más cerca 1 esté el punto inicial, la interpolación va a estar cada vez más cerca al punto final. Entonces, esta es, digamos, como que la definición básica. Con esto ya vamos a avanzar hacia la cuadrática y la cúbica. Ahora, la cuadrática va a ser la interpolación
de dos curvas Bézier lineales. ¿Qué quiere decir esto? Aquí va a haber un tercer punto. ¿Sí, Albert? Quiero de pronto complementarte un poquito porque no definimos qué era la interpolación, ¿cierto? Y tal vez la audiencia diga, uy, están usando el término interpolación, pero no sabemos qué es la interpolación. Si ustedes notan fijamente, cuando expresamos una línea, no estamos expresando una línea como la que conocemos. Es decir, cuando trazamos un lápiz desde el punto 0 hasta el punto 1, la línea queda inamovible desde nuestro papel. Por lo tanto, conocemos todo el trazo. Pero en este caso a lo que se refiere la compañera es que estamos interpolando a cada momento, es decir, la secuencia o la fórmula lo que nos invita es a trazar probabilísticamente la posición del punto desde el punto 0 hasta el punto 1. Y al generar toda esta sucesión de puntos es que tenemos la ilusión de la línea. Por lo tanto, es un dibujo vectorial. ¿Listo? Básicamente era ese el complemento. Jimena, continúa. Muchas gracias, Albert. Bueno. La curva Bézier cuadrática, como lo mencioné, es una interpolación de dos curvas Bézier lineales. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos primero la ecuación 1, que es la primera interpolación, y la ecuación 2, que es la segunda interpolación. La primera va a ir del punto sub 0 al punto sub 1, y la segunda va a ir del punto sub 1 al punto sub 2. Ahora, de acuerdo al valor que se le otorga a t, se puede ver que en la primera interpolación, en la animación, también se va a ir interpolando. Y luego, en el punto sub 1 y el punto sub 1 y el punto sub 2 también se va a ir interpolando de acuerdo al valor de t. Y lo cual va a ser la curva Bézier cuadrática. Va a ser la interpolación de estas dos interpolaciones. Entonces, teniendo esos dos resultados, esa interpolación va a hacer que digamos como que se haga un recorrido y se genere esa curva entre los tres puntos. Ahora, la última que vamos a explicar, que es la curva Bézier cúbica, que pues, si bien en la animación se ve un poco mucho más loca, podemos decir que es la interpolación de dos curvas Bézier cuadráticas. Es decir, lo que vimos en la diapositiva anterior, dos veces. Entonces vamos a tener la interpolación del punto sub 0 al punto sub 1, la interpolación del punto sub 1 al punto sub 2, y luego la interpolación del punto sub 2 al punto sub 3. Perdón, vamos a tener esas, es que no veo bien, perdón, es que, sorry. Ya, ahora sí. Del punto sub 2 al punto sub 3. Y luego se van a interpolar estas ecuaciones. Entonces, la primera interpolación que vemos es del punto sub 0 al punto sub 1. Eso nos va a dar un resultado de acuerdo al valor que le demos a t. Y luego de eso, lo que se va a interpolar va a ser todas esas curvas, ¿no? Entonces, ahí se va a poder ver el resultado. Por ejemplo, tenemos en la curva Bézier cuadrática que nos daba una curva. Sin embargo, ya no se va a quedar en ese tercer punto, sino que va a ser otra curva más de acuerdo a los otros puntos que se le ha otorgado. Y como podemos ver, queda una curva con dos, digamos, como que ondulaciones, ¿no? Y además de esto, para que no se quede solo en teoría, lo vamos a poder ver también en la aplicación de código que se va a encargar de explicarlo a mi compañera. Dos arcos. Gracias, Albert. Gracias, Jimé. Bueno, vamos a ver todo esto que nos dijo Jimena de una muy gran manera. ¿Qué pasa? Podemos ver que esto se torna un poco matemático, ¿cierto? Que empiezan a haber ecuaciones, que empiezan a haber puntos, interpolaciones, como nos decía Albert. Entonces, de pronto eso, de primer instancia, nos puede como, pues madre, esto está un poco complejo, o puede que necesite saber mucha matemática para poder hacer un custom painter, para poder hacer una curva como tal, y no necesariamente. Vamos a entenderlo de una manera fácil con este ejemplo. Vamos a ver entonces, antes de mostrarlo, quiero que vean que este carrito se hizo con contenedores y que de la misma manera e incluso más personalizada se puede hacer con Custom Painter. Acá está exactamente el mismo carrito usando código netamente de Custom Painter. Como decía Albert, ahora van a tener el link, van a poder mirarlo, van a poder hacer como la analogía entre Custom Painter y contenedores, cuál se adapta más, ya depende de la necesidad del negocio.
como tal, tenemos este Custom Painter carrito y lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a pintar lo que falta. Como vemos acá, falta la cabina, falta el capó y falta acá la luz trasera, que es en rojito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero entonces entendamos cómo va a pintar esto. Ahora sí, hondemos un poco más. Vamos a ver por acá, vamos a ver la puerta para que entendamos un poco cómo sería este Custom Painter. Bueno, lo que le dijimos acá que les expliqué un poco ahora es, siempre que vamos a dibujar en Custom Painter, él va a tomar el tamaño de su padre, un contenedor o lo que sea. Y ese punto, como decía Albert ahora, va a ser el punto 00. ¿Pero qué es el punto 00? Si vemos no sé de qué color lo verán, yo lo veo un poquito rosado. El punto 00 de este cuadrado es realmente este punto. Siempre va a ser superior izquierdo. 0 en X y 0 en Y. Ahora, si nos corremos y miramos este punto de acá, mira que estamos en la misma dirección en X, ¿cierto? Entonces, perdón, en la misma dirección en Y. No estamos subiendo ni bajando, simplemente estamos cambiando su dirección en X. Entonces acá X vale 0, pero acá X vale todo el tamaño del contenedor, en este caso size.width. Y en Y, como no estamos subiendo ni bajando, sigue siendo 0. Si bajamos a este punto, sigue siendo el máximo en X y ahora estamos tomando el rango máximo en Y. Entonces este punto de acá lo podemos llamar size.width por size.height. Está tomando todo el tamaño del X de su padre y todo el tamaño de Y. Ahora, este punto de acá nos devolvemos a cuando X vale 0, pero Y está en su posición máxima. O sea que este punto de acá se llamaría 0, size.height o como lo quieras llamar, pero sería el size.height que estamos diciéndole que es el máximo de Y. Ahora, para dibujar este rectángulo se hizo de esta manera. Empieza en el 0,0, este cuadrado empieza en este 0,0 y váyase hasta el size.width y size.height. ¿Qué significa esto? Que empieza acá y como ya vimos, vamos al máximo en X, siempre va a ser primero X y después Y. Vamos al máximo en X, que es este, pero también bajemos hasta el máximo en Y. Entonces él me va a dibujar un cuadrado desde acá hasta acá. Listo. ¿Qué pasa? Cuando vamos a dibujar estos carritos, podemos hacerlo con los métodos que vimos. Una línea, un cuadrado, un pad. Vamos a hacerlo mediante pads. ¿Qué pasa? Entendamos un poco cómo sería el pad. Si bien vimos que este sería como el Figma, vemos que acá, este sería todo un cuadrado, como lo vimos ahorita en el layout. Es más, lo voy a mostrar acá en el layout. Vemos que hay un cuadrado, pero necesitamos dibujar un círculo o un semicírculo que vaya desde acá hasta acá. ¿Cómo lo podríamos hacer? Alguien que me diga cómo lo podríamos hacer. Dale, Camila. Si entendí bien, sería con una interpolación de dos rectas para que quede curva, una cuadrática. Sería con 3 puntos, uno a la izquierda, otro arriba y otro a la derecha. Sí. Para crear como esas dale rectas. Muy bien, miren. Antes de continuar, porque la idea hoy es introductoria, ¿cierto? Pero quiero invitarlos a pensar en lo siguiente. Al inicio nos hablaba John Harold que habían 3 condiciones específicas o 3 herramientas que necesitaba el pintor para dibujar, ¿cierto? Teníamos el lienzo, teníamos el pincel y teníamos indirectamente la pintura. Y digo indirectamente, ¿por qué? Porque la pintura en el lienzo solo existe cuando la estoy dejando caer, ¿vale? Entonces, imaginen lo siguiente, imaginen que ustedes tienen el pincel y lo primero que tienen que hacer es posicionar el pincel en algún lugar de su lienzo, ¿verdad? Cuando ya sepan cuál es el lugar del lienzo, dejan caer o tienen el contacto del pincel con el lienzo. Es decir, yo primero los invito
Antes de pasar al código, como siempre les digo, a que cojan de pronto una hoja de lápiz y papel con un pincelcito y traten de hacer el experimento, ¿verdad? Entonces tienen una hoja en la que arriba justo al tope, en la parte más superior y en la parte más izquierda, va a ser nuestro 00. Y ustedes usan un lápiz, algo que ustedes quieran simular ese pincel que tiene la tinta, ¿verdad? Y ese pincel tiene un grueso, un ancho o un delgado. Entonces, cuando ustedes lo dejan caer, justo cuando empieza el contacto, es su punto de origen, que Jimena lo mostró ahorita, cuando mostró las curvas, ¿vieron? Del punto 0 al punto 1. ¿El punto 0 cuál es? Lo que acaba de decir John Harold, donde estoy empezando en este momento en mi Custom Painter. Y luego lo voy a arrastrar, que es la interpolación de la que nos hablaba Jimena, hasta que llegamos al punto final, ¿verdad? Y el pad viene a ser entonces un caminito de puntos matemáticos o de coordenadas por las cuales yo le voy a decir a él, mira, mueve el pincel, muévelo de forma recta, muévelo como un cuadrático, muévelo con una curva Bézier cúbica, etcétera, etcétera, hasta que finalmente seguramente cerremos el camino. Si cerramos el camino, tendremos la posibilidad de efectuar un relleno, ¿cierto? Listo, entonces hasta ahí el complemento. Todo tuyo, John Harold. Muchas gracias, Albert. Sí, es correcto. Y antes de hacer lo que estaba diciendo Camilo, que bueno, hay una curva, podemos hacer una curva Bézier cuadrática o lineal, o cúbica, hay que ir a donde estamos. Siempre vamos a empezar haciendo un pad en el 0,0. Entonces, como decía Albert, ¿desde dónde vamos a dibujar? Si vamos a hacer esto, que es como una especie de cabina, acá arriba, no podemos empezar desde 0,0, porque no está realmente. Entonces, aquí queda a discreción del desarrollador cómo empieza. Lo vamos a empezar acá de esta manera. Vamos a empezar abajo. Entonces yo me voy a mover hasta este punto de acá. Entonces voy a bajar todo en Y, pero voy a estar a la izquierda, o sea, en el eje, en X cuando valga 0. Entonces simplemente vamos así. Hacemos un move to. ¿Por qué move? Porque si lo hacemos con line, desde arriba de 0,0 me va a dibujar, me va a pintar una línea. Yo quiero simplemente empezar desde ese punto de abajo. Entonces hagamos el move to. En X, ¿en cuánto estaba? Recuerden que estamos en 0. Y quiero que vaya hasta el size.height. Listo. De esta manera ya estamos abajo izquierda. Ahora sí hagamos la curva cuadrática. Ahora, algo que nos mostró Jimena muy chévere, y es que podemos tener varios puntos de control en las curvas Bézier, ¿cierto? Entonces, si usamos una curva Bézier, tenemos un punto de control y desde ahí va a ir esta curva, es lo que nos va a dar la curvatura. Si hacemos dos puntos de control, nos va a tomar esta curvatura, pero después viene y se rige por la otra. Ahora, podemos hacerlo desde una, como decía Camilo, desde una curva Bézier cuadrática, simplemente poniendo un punto de control a la izquierda y otro a la derecha. Lo voy a hacer de esa manera y ustedes me van a decir qué pasó. Vamos a hacerlo entonces. Vamos a decirle que eso es una curva cúbica. Ahora, aquí mismo Dart nos dice qué está pasando y cuáles son los parámetros que debería decir. Lo que nos dice es, vamos a agregar una curva Bézier cúbica desde el punto en el que estamos hasta cierto punto. Ese cierto punto es X3, Y3, estos parámetros de acá. Y vamos a tener dos puntos de control, X1, Y1 y X2, Y2. En esta manera, como estamos en 0, size.height, vamos a hacer una curva que me tome el 0,0, que el punto de control sea allá arriba, que es lo máximo a la izquierda que pueda haber, y el otro punto de control sea a su opuesto, a la derecha. Entonces aquí sería size.width y el eje en Y, como estamos acá arriba, sería en 0. Dale, Albert. Quiero hacer una acotación pequeñita y no se limiten al plano en los puntos de control, porque realmente ustedes pueden llevar el punto de control por fuera del plano, ¿cierto? Para que lo tengan ahí en cuenta y puedan experimentar ya ustedes con el código más adelante. Dale, John Harold. Dale, gracias. Listo. Bueno, sí, aquí nos estamos basando en el contenedor de su padre netamente. Ahora, estamos dando su punto de control a la izquierda arriba y a la derecha arriba. Pero ¿desde dónde quiero que vaya la curva? Desde acá abajo
hasta esta parte. Entonces, estamos en 0,6 punto height y queremos llevarlo hasta la derecha abajo del todo del contenedor. En este caso sería en su máximo en Y y en su máximo en X. Empezamos con X, aquí ya lo voy a organizar, size.width, y vamos a ir hasta size.height. Bueno, de esta manera, como estamos dibujando un patrón, no tenemos que devolvernos a nuestro punto inicial. Él ya hace esto y lo va a rellenar con el color. Si estuviéramos dibujando, por ejemplo, un draw.line o un draw.rectangle, ahí le tenemos que especificar si queremos que se llene completamente, si queremos que solamente haga alrededor y todo, pero con el pad, simplemente desde el último punto en el que lo dejaste, en este caso lo estamos dejando a la derecha abajo, él va, cuando aquí le tenemos que decir punto close, tenemos que cerrar esto. Cuando le decimos el punto close, desde ese punto en el que quedó, va a ir hasta el principio y me va a pintar el relleno. En este caso, vamos a guardar y deberíamos de tener la curva Bézier y el capó como quisiéramos. Ya lo tenemos. Alguien que se atreva a decir qué pasó, si está correcto, si no está correcto. Voy a mostrar cómo debería haber quedado. De esta manera. ¿Y por qué si hicimos las cosas bien? ¿Por qué está de esta manera? ¿Quién se anima? Dale, Camilo. Creería que es porque el punto debería estar como de pronto negativo, por decirlo así. O sea, como fuera, como más arriba. O para que se alce un poquito más. Claro que es que en el dibujo original pareciera ver como que en las franjas izquierda y derecha es un poquito más plano. Sí, haz de cuenta que no, que empieza desde el borde justo de abajo. Haz de cuenta que empieza así. Pero bueno, sí, tiene razón y va bien encaminado. Exactamente, porque como le estamos dando, y nos decía Albert ahorita, el eje en 0,0, solamente desde ahí va a poder tener el punto de control y no va a poder llegar la curva más arriba. Deberíamos de tenerlo un poco más arriba a la izquierda con los números negativos, pero ahí ya sería como mirar exactamente qué es lo que necesitamos. Ya tendríamos que hacer unos cálculos matemáticos exactos para saber hasta dónde debería de llegar. Entonces, una solución fácil a este es, bueno, no hagamos la curva cuadrática, con dos curvas cuadráticas, mejor dicho. No hagamos la curva de Bézier cúbica, hagámosla con cuadrática. En cuadrática la podríamos hacer de esta manera. Vamos a hacer dos curvas cuadráticas rápidamente, en donde una vaya desde este punto hasta la mitad de X, hasta aquí. Como él me va a dibujar la línea, simplemente le voy a decir que mi punto de control en la curva sea izquierda-derecha. Y hágame otra línea desde este punto hasta acá abajo y hágame el punto de control en esta esquina superior derecha, y entonces me lo va a hacer así. Serían dos curvas cuadráticas, pero dándole un punto de apoyo. Entonces sí o sí, arriba va a llegar al punto más alto del contenedor porque le estamos diciendo que vaya hasta 0 en Y. Y vamos a hacerlo de esta manera. Acuérdense que siempre empieza desde donde estamos. El move to empieza en 0.height, izquierda abajo. Entonces queremos que haya una curva Bézier, ¿hasta dónde? Quiero que vaya en el size.width dividido 2, porque estamos diciéndole que, bueno, si decimos todo size.width es el total de X, pero realmente quiero que vaya hasta la mitad y desde ahí vaya la curva hacia abajo. Y en Y sigue siendo 0. Ahora, vamos a hacer esta otra curva Bézier. Ya estamos arriba, acuérdense que estamos arriba. Perdón. Esto lo voy a poner que el punto de control, me faltó lo más importante, que la curva me la tome en el punto 0,0, o sea, desde arriba a la izquierda. Ahora, como estamos aquí en este punto de arriba más alto y en toda la mitad, ya quiero que me haga una línea hasta la derecha abajo. Entonces quiero que me lo haga hasta la derecha abajo. ¿Qué quiero que llegue? Llegue hasta size.width y size.height. Esto significa que va a llegar hasta el máximo en X y el máximo en Y. Y que el punto de control de esta curva sea arriba a la derecha. Entonces arriba a la derecha sería size.width y en eje 0 en Y, porque no estamos bajando ni estamos solo en el 0. Si hacemos esto y guardamos, vamos a ver qué pasa. Vemos que ya toma el punto superior en Y.
Entonces ahí sí va a ser realmente como si fuera un semicírculo de todo el contenedor, pero haciéndolo con dos curvas cuadráticas. Como decía ahorita, ya depende de la lógica del programador, cómo lo quiera hacer. Esto es ilimitado, todas las formas que puedes hacer. Entonces, bueno, hacemos otro dibujito, me ayudan haciendo otro, o qué me dice Albert que sigamos. Antes de continuar, quiero invitarlos a recapitular un momentito, ¿cierto? Y vamos a mirarlo línea por línea para que ustedes y nosotros entendamos muy bien qué sucedió, ¿vale? Si notamos en la línea 32, es decir, John Harold define cuál es el pad que vamos a crear. En este momento no tenemos ningún pad. Sé que vamos un poquito rápido, pero es por cuestiones de tiempo, entonces luego los invitamos a que veamos la recapitulación y ahí ya le pueden poner un poquito de pausa. Pero por ahora, miren, en la línea 30, ¿cierto? En la línea 30 se define el pad. Entonces ahí vamos a guardar el pad. Luego lo que dice es, en la línea 32, mira, toma el pincel, ¿se acuerdan que hicimos la analogía hace un ratito? Toma el pincel y muévete en nuestro eje cartesiano al punto 0 y baja todo el eje Y, ¿cierto? Entonces nuestro punto inicial va a ser justo en la línea 32. Después de eso, lo que le decimos es, bien, ya estamos ahí, ahora él va a dibujar un arco que va desde ese punto inicial, ¿sí? Porque podrían pensar erróneamente que la curva se está haciendo solo con 2 puntos, y no, él utiliza el último punto como punto de origen, ¿vale? Y el último punto de coordenadas que le estamos pasando al quadratic Bézier es el que va a utilizar como punto de destino, tal como nos lo mostró Jimena. Y el primer punto de coordenadas va a ser nuestro punto 0, 0. Entonces, imagínenselo como una bandita, ¿cierto? Yo me voy a desplazar hacia allá, pero en la bandita ustedes toman el punto de la curva y lo convierten en un arco, ¿vale? Y ahí es donde se da la interpolación, porque cuando ustedes tomen la bandita, si lo van a hacer con una bandita como tal, ustedes se van a dar cuenta que cuando estiran el cauchito y lo toman de un punto, realmente el punto empieza a existir justo cuando ustedes están pasando por ese preciso instante de estiramiento del punto de la bandita, perdón. Luego, ¿qué sucede? Queda posicionado en la mitad del ancho, en el eje X, en la mitad de la distancia desde 0 hasta lo que llegue X, y en el punto 0 de X. Y eso se convierte en el punto de origen de la siguiente curva Bézier. ¿Listo? Y ahí entonces le estamos diciendo, vea, vaya y muévase hasta el final del eje X y hasta el final del eje Y, pasando como punto de control, o quien lo va a estirar para que se arme la curvita, es todo el máximo del eje X y el punto 0 del eje Y. Y finalmente, como le decimos close, él lo que hace es la fácil, traza una línea recta entre ese último punto y el punto de origen, ¿vale? Cuando ustedes experimenten, por eso podrían ver figuras que se les tuercen. ¿Por qué? Porque donde ustedes la dejen al final, él desde ahí va a trazar una línea recta, que recordemos que en la geometría euclidiana es la distancia más corta entre dos puntos. Entonces, si ustedes no controlan dónde dejan el último punto, él va a trazar una línea recta hasta el principio y puede que no sea el resultado que a veces querramos, ¿cierto? Y finalmente lo que le decimos con el close es eso, ciérrelo hasta allá y le estamos dando el relleno. El relleno, recuerden que está definido en la línea 28, con el color que ya le dimos de pintura, ¿cierto? Miren que John nos está dando ahí un pequeñísimo ejemplo de lo que podría pasar si nosotros pusiéramos la línea en otro lugar, ¿cierto? Bueno, Albert, lo que yo iba a hacer era que para evitar ese tipo de situaciones que estás diciendo, lo que pueden hacer es poner otra línea que vaya hasta el punto inicial y ya simplemente lo cierren. Genial. Si quieres, de todas formas, podrías generarles el error a propósito. Pues, como decimos aquí, no hay errores. Como diría Bob Rose, no hay errores, solo accidentes felices. Cuando estén jugando con el Custom Painter, espero que se diviertan mucho porque de verdad son bastantes matemáticas, pero miren que la interpolación nos invita a que como ingenieros no nos sentemos únicamente a través del dibujo técnico a hacerlo, sino que juguemos un poquito también de dónde podemos poner los puntos. ¿Vieron? Como el punto quedó muy lejos y cerramos el camino, pues él finalmente
toma el camino más rápido hasta la línea. Lo que pasa es que como John ya le hizo la línea después, pues ya todavía complejizó un poquito más el ejemplo, pero ahí está bien, ¿vale? Listo, John, todo Sí. tuyo nuevamente. Listo. Gracias, Albert. Dale, Alejandra. Alejandra, ya. Ya, estaba hablando aquí sola. Ya, que no me queda claro porque al usar la curva que es cúbica, la curva no se arma totalmente hasta arriba, sino que queda más abajito. Y porque al usar las cuadráticas sí. Miremoslo así. Lo que pasa es que, como estamos diciendo, que vamos de aquí, digamos que este fuera nuestro punto inicial y queremos llegar hasta este punto, ¿cierto? Y tenemos estos dos puntos de control. Mira que al tener estos dos puntos de control es imposible que cuando empiece a trazar me coja el de arriba, porque el punto de control inicial y el punto de control secundario están a la misma altura. O sea que esta curva nunca va a poder tocar esto. Y lo que, pues viéndolo de una manera, digamos, a grandes rasgos, porque matemáticamente tiene otros significados, y porque con la otra sí, porque como nos decía Albert, estamos diciendo que con una cuadrática, que en este caso sería esta, le estamos diciendo que vaya de un lugar a otro lugar, perdón, de un lugar a otro lugar y solamente tenga un punto de control. Entonces, si lo vemos con este ejemplo, le estamos diciendo que vaya desde acá hasta la mitad de esta, que es el punto final en Y, o el punto máximo en Y siendo positivo, pues en 0. Y que tenga este punto de control. Entonces, como le estamos diciendo que vaya hasta aquí, que me dibuje hasta aquí obligatoriamente él va a tomar desde acá y me va a hacer una línea acá y me la va a estirar, como decía Albert, hasta acá. Entonces, sí o sí estamos diciendo que obligatoriamente vaya hasta arriba. Y como desde la otra, le estamos diciendo que desde acá vaya hasta acá y me lo estire por aquí. Entonces, es por eso como la diferencia. Dale, Albert. John, ponle cuidado. Yo sé que aquí les queda, esto nos explota un poquito la cabeza a todos. Voy a proponerles lo siguiente. Para un siguiente taller vamos a hacerlo de forma práctica y vamos a construir esas curvas de Bézier nosotros mismos usando Flutter aquí en tiempo real con los puntos de control. Y así yo creo que podríamos entenderlo muchísimo más. De pronto hacemos la geometrización de una mariposa o alguna figura que nos lleve a un contenido más orgánico, pero en el cual ustedes puedan ver cómo se expresa rápidamente este tipo de curvas. ¿Les parece? Si están de acuerdo, echen una manito arriba y lo dejamos para una siguiente sesión bien interesante en la que ya con pinceles en mano nosotros mismos hagamos un dibujito desde ceros. Listo. Ya para finalizar el taller, hagamos una donde hagamos un pad que use líneas y curvas Bézier. Y le voy a decir a Jimena que me ayude con este ejemplo. Entonces vamos a hacer el capó. ¿Qué pasa? Si vemos aquí el capó, aquí de pronto se puede ver un poquito, podemos apreciar que sube, como ahorita nos decía Camilo, que hay como más una parte del lado un poco más arriba. Realmente lo que está haciendo es súbame hasta cierto punto, hágame una curva, después tíremelo hasta cierta parte y ya el resto de situaciones. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer en este caso? Vamos a ir entonces a nuestro pintemos y vamos a el capó. En este caso sería este. Entonces, Jimena, me vas diciendo. Bueno, tenemos primero la parte que es, tenemos la curva, como mencionaste, tenemos las partes rectas, ¿cierto? Sí. Entonces, ahorita estamos en el 0,0. Es correcto. Yo creo que lo que podemos hacer es movernos a un punto donde empecemos con la línea recta y luego a partir de eso ya hacemos la curva. Entonces, en todo caso, podríamos movernos al 0 con el size.height. Vamos viendo que lo que dice Jimena, para que lo vayamos explicando rápidamente, es nos movemos a este punto de acá, pero sin dibujar, solamente muévase. Sigue, por favor. Ahora, queremos trazar la línea hasta justo antes de que empiece la curva. Digamos que esa está a la mitad, digamos. Sí, supongamos que está a la mitad. Entonces sería el width seguiría en la misma posición, entonces seguiría siendo 0 y lo único que se está moviendo es la altura. ¿Sí, Ale?
Me surge la duda ahí, ¿cómo sé cuál es mi padre o mi contenedor ahí? ¿Sería ese cuadrado blanco que se está creando? Sí. O... Ok. En ese caso, esa es la parte del carrito que está faltando. Entonces, Sí, y digamos que como esto realmente tiene unos padres, la maquetación que hizo Albert de esto fue encerrar todos esos custom painter desde arriba. Su padre es un contenedor, entonces está tomando siempre el contexto de su padre. Listo, entonces Jimena, me decías que vamos hasta la mitad, ¿cierto? ¿Cómo haríamos eso? size.height y lo dividimos entre 2, ¿no? Figurando que... Listo, bien, sí. Okay. Entonces, ahí ahora lo que queremos hacer es que se haga la curva. Entonces Listo. hacemos un cuadratito. Decía. Listo. Bueno, como nuestra posición final del movimiento anterior, nuestra posición inicial acá, ya no necesitamos poner alguna posición inicial, y el X1 y el sub 1 serían el punto de control. ¿Cuál sería nuestro punto de control? Sería el 0,0. Sí. Y a partir de eso, el punto final sería apenas termina la curva, donde como está en el Figma. Así que supongamos también que eso está a la mitad. Listo. Entonces, Dale. Estás bloqueado. Ya. Si yo quisiera que esa línea que se está dibujando inicialmente se viera en el canvas, ¿cómo le digo yo al pincel como que sea más grueso, que pueda ver la línea que se dibujó? Bueno, ahí es algo que no contemplamos en este draw pad. ¿Por qué? Porque aquí le estamos diciendo, hasta que no termine el pad, hasta que no lo cerremos, no pinte. Pero usted puede hacer el método, como lo vimos ahorita, que es draw line. Y ahí simplemente vamos a hacer una línea de tal punto a tal punto y ya me lo dibuja. Ahí sí me lo dibuja. Acá sí simplemente le digo de línea hasta línea. Me va a hacer una línea, pero no la va a dibujar o no la va a pintar hasta que yo le diga, hey, hágame el canvas y dibújame el patrón. Es decir, que si yo hiciera 3 líneas, después de dibujar las 3 líneas, tengo que decirle pues con el draw line, creo, que se pinte después de cada instrucción que se haga la línea. Sí, exacto, ya tú miras qué método haces. En ese momento estamos haciendo el draw pad, que es el que más te deja hacer esos patrones o esos, todos estos parámetros. Y hasta que no termine no lo dibuje, pero sí puedes hacer una línea sola, line punto, ¿cómo es? Punto draw line. Dale, Albert. Sí, quiero complementar ahí. A ver, imaginemos el pad como un patrón, ¿cierto? Entonces lo que estamos haciendo realmente ahí no es dibujando nada. Lo que hacemos es crear un patrón sobre el cual se va a derramar la tinta y esa tinta es la que va a generar el dibujo, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta ahí. ¿Listo? Para no enredarnos ahorita porque si no se van a ir confundidos. Entonces, la idea es, lo que están haciendo aquí los compañeros en este momento, vuelve nuevamente al que estás generando, porfis, John Harold. Porque ya quiero saber hacia dónde va Alejandra la pregunta. Entonces, por ejemplo, ahí, ellos van a terminar ahorita de generar ¿el qué? El patrón o el camino. Entonces, una vez terminan el camino, imaginen como si hubieran hecho el límite o hecho el límite sobre el cual se va a dibujar la figura. Y ahí el programa lo que hace es colorear todos los píxeles que estén dentro de ese pad o dentro de ese camino del color que nosotros le habíamos establecido. ¿Qué es lo interesante? Que ustedes pueden tener un pad y luego encima de ese pad poner otro de otro color o hacer una línea diferente y ustedes van a poder ver el resultado de la combinación de esas diferentes líneas capa por capa. Pero ese ya va en el siguiente taller más avanzado. Listo. Creo que Javier tenía una pregunta. Recuerda encender la camarita para participar, porfis. Y no podríamos hacer un punto close para ver lo que vamos dibujando a medida que vamos agregando las curvaturas y las líneas, como para tener visual de qué estamos haciendo. Creo que esa parte es como, no sé, el punta de ancla de donde cada vez que vamos agregando una línea, pues como un punto de la punta de ancla de Photoshop. Según no entiendo. Muy bien. Sí, muy bien, Javier. Precisamente así es como funcionan los programas de dibujo vectorial. Todo programa de dibujo vectorial funciona por debajo con curvas Bézier.
Listo. Entonces, sí, efectivamente, sí, John Harold, eso te íbamos a solicitar, pero veo que Javier se nos adelantó, de ponerle el punto close y con eso vamos viendo en tiempo real qué es lo que se va dibujando, para cuando ustedes quieran experimentar de esa manera y de pronto no tengan claro cuál es el path que vamos a seguir. Sí, es como la manera del console log del Painter. Sí. Exacto, sí. Incluso, sí, ahorita me vine acá para mostrarle a complementar algo que dijo Alejandra rápido, y es que mira, si quieres solamente hacer una línea y ya, puedes usar no el punto path, porque no va a ser un patrón de varias cosas, sino línea. Y aquí le vas a decir que como el tamaño del stroke, o sea, de la línea, el pincel en este caso, que estamos viendo la analogía, y aquí simplemente me va a dibujar la línea, desde dónde hasta dónde. Pero cuando hacemos el patrón es ya pues con más cositas. Entonces, bueno, sigamos con esto. Me decías que hasta la mitad del eje en X, ¿cierto? Entonces sería otra vez hasta acá. Y en Y seguimos en 0. Sí. Ahí más bien dale el punto close para que podamos ir viendo lo que hacemos. Así que me quede medio raro. Bueno, aquí acuérdense que va a devolver de una con la línea más corta hasta su inicio. Entonces vamos a ver cómo va a quedar aquí. ¿Es correcto? Vamos bien. Y luego, Pero muy bien, eso era lo que esperábamos todos, porque pues como estamos haciendo un patrón y el patrón es invisible y pues dijimos que lo íbamos a hacer no a través directamente de la fórmula matemática, sino para ir viendo qué va sucediendo, pues miren que de esa forma podemos ir haciendo retoquitos en línea por línea. Y lo que nos invitan aquí los compañeros es a que como usamos la quadratic Bézier, pues el último punto en el que quedamos es el siguiente punto de partida. Entonces es muy fácil ir segmento a segmento completando todo el pad. El pad es invisible. Cuando se cierra el pad es que el programa le echa toda la pinturita, ¿vale? Por ponerlo en términos un poquito más coloquiales. Listo, Jimena y con Harold, continuemos. y bueno, ahí ya hicimos la curva, entonces haríamos una línea desde donde estamos hasta el final. Ahorita estamos en width. Bueno, la línea va a ser hasta size.width, que es el final. Perdón, sí, size.width acá. Y en Y va a estar en 0 todavía. Y luego dibujaríamos otra línea que vaya desde size.width a size.height para bajar. Espera un momentico, John Harold. Antes de poner en la línea, grabemos para que se vea el cambio, ¿cierto? Eso, genial. Y así va viendo la audiencia como listo. Listo. Dale, entonces Jimmy, me decías. Ahí iría del size.width al size.height para que baje. Y con eso terminaríamos, porque luego va a trazar la línea del punto final al punto inicial. Vamos a ver si es verdad. Es correcto. Listo. De esta manera, entonces, de una manera introductoria y un poco fácil, vemos cómo sería pintar con Custom Painter. Ya entonces le doy la palabra nuevamente a Albert para que nos dé las últimas aclaraciones y lo que nos quiera aportar de más. Me uno a la última expresión de Camilo que dice amor eterno al hot reload. Efectivamente, si lo estuviéramos haciendo y necesitáramos esperar hasta la compilación, pues esto sería una eterna tortura, ¿cierto? Pero miren lo bonito que fue ir construyendo el pad de a poquito en poquito. Y esto es de paciencia, ¿cierto? Al principio suena muy complicado y cuando lo estamos tratando de expresar con palabras podría sonar muy complicado, pero al final las instrucciones punto por punto en las curvas que vamos haciendo se van volviendo más lógicas y más coherentes para nosotros. Entonces, pues nos encanta, que esperamos que hayan disfrutado. Cuando vean nuevamente el video en el canal de YouTube, pues lo van a poder pausar porque debido a la poquita cantidad de tiempo que tenemos disponible, pues no alcanzamos a hacer una prueba más completa y más despacito. Para el siguiente taller de Custom Painter, bueno, para el siguiente que vamos a hacer es el de animaciones y van a tener unas sorpresas bastante interesantes. Y el siguiente Custom Painter, la idea es que ustedes se animen con el Figma, ¿cierto? Ahí se los dejamos para que ustedes traten de hacer cualquiera de los carritos que están y tienen el código base en la rama de Fit Presentación 1, les queda antes de que hubiéramos hecho la cúpula y el capó
del carro que tenemos dibujado. Entonces se lo vamos a dejar sin esas dos partecitas para que ustedes las puedan reconstruir por ustedes mismos. Listo. Les deseamos que tengan un muy feliz resto de día y muchísimas gracias por su asistencia y por la participación hoy tan animada que tuvieron todos, ¿vale? Que estén muy bien. Hasta luego.